y el proyecto integrador en la ciudad de Buenos Aires, que es lo que más nos preocupa a nosotros. Toda nuestra preocupación en los últimos años ha sido discutir cómo la ciudad se integra en un proyecto nacional que se inicia en el 2003, que saca al país de la crisis más profunda y que al mismo tiempo permite un crecimiento económico, que como todos sabemos es la primera vez en la historia argentina, la primera vez en la historia argentina, la primera Paula, porque como es profesora de economía me puede corregir en cualquier momento, donde el país crece 10 años ininterrumpidamente, donde nosotros estamos en un punto de romper los ciclos económicos históricos de la Argentina, donde a cada momento de crecimiento le correspondía una crisis de la balanza de pagos, un momento de ajuste, recesión, y toda la historia argentina del siglo XX es una historia de momentos de desarrollo, y después perdíamos todo lo que habíamos avanzado, y nos costaba, fundamentalmente, como sabemos, después del 55 en adelante, en un orden creciente. Cada vez empezábamos de más atrás y cada vez terminábamos peor cada uno de los procesos de la economía argentina. Yo simplemente quiero decir, como senador nacional, que en este momento está en nuestras manos el presupuesto del año 2014, que es lo que nos preocupa y es lo que estamos discutiendo estos días. Entonces, se puede hablar muchas cosas y todo el mundo puede decir lo que quiere. La política de un país se ve en el presupuesto. Yo puedo decir que la educación me interesa mucho, pero cuando voy a ver si después el presupuesto de la educación es como cuando asumimos nosotros el 3 y pico % del PBI, me doy cuenta de que solamente es un verso. Puedo hablar mucho de vivienda, de si todos necesitan vivienda. Después voy a ver qué presupuesto hay en vivienda, por ejemplo, en la Ciudad de Buenos Aires, y lo poco que hay no se ejecuta. Así que el presupuesto es la verdad. Y incluso ni siquiera el presupuesto, la ejecución del presupuesto es la verdad. Cuando uno analiza a fin de año qué cuentas fueron ejecutadas y cuáles fueron sobre ejecutadas, dónde se puso hincapié, dónde se hizo el principal esfuerzo, y ese es el elemento central. Yo quiero decir que hemos estado trabajando estas semanas con el presupuesto, que todavía merece la aprobación mañana, probablemente en la Cámara de Diputados, que nos da orgullo volver a discutir un presupuesto que tiene una mirada de crecimiento del país. Mientras que uno lee 7 trimestres seguidos de recesión en Europa, mientras que uno ve lo que está ocurriendo en los países centrales, fundamentalmente en los países del sur. Yo veía ayer incluso muchos contentos porque Merkel había su tercer mandato, imaginémonos acá, no quiero decir la palabra tercer mandato porque puede ser mal interpretada, pero Merkel con el tercer mandato y todo el mundo festejándolo de una economía que sin lugar a dudas, esto Jorge puede hablar muchísimo más que yo, una economía que se impone a Europa y que se impone fundamentalmente a los países que no tienen las condiciones para ser competitivos como Alemania, y los países del sur entran en una recesión enorme y entran en programas de ajuste de los cuales nosotros ya hemos atravesado y a los cuales no queremos volver, mientras que está pasando eso en el mundo y mientras que, por supuesto, la cantidad de mercadería que no pueden colocar en los países en crisis y quiere colocar en nuestros países, nosotros tenemos un presupuesto expansivo. Tenemos un presupuesto expansivo que apuesta al mercado interno, que apuesta al crecimiento industrial, que apuesta a los datos que nos estamos viviendo este año. Argentina se viene recuperando, tenemos un crecimiento del 5 o 6%, y cuando ayer estábamos preparando con Carlos Heller el debate económico de mañana en TN, hablábamos de los datos, entonces decimos, no demos ningún dato del INDEC porque siempre son discutibles. Pero bueno, ¿cuánto dice la Cámara de Automotores fabricantes de automotores que se ha crecido este año? ¿Cuánto crecieron la venta de autos usados? ¿Cuánto creció la línea de blanco? ¿Cuánto creció el cemento? Empezamos a tomar cuánto el uso de la energía. Empezamos a tomar todos los datos y todos los datos son datos de crecimiento, de desarrollo, no sin dificultades por la crisis internacional y por nuestras propias limitaciones y probablemente por las cosas que tenemos que corregir. Pero tenemos un presupuesto para el año que viene que necesitamos que se apruebe, y por eso nos estamos apurando, porque sabemos lo que pasó en el año 2010. En el año 2010 no pudimos aprobar el presupuesto en el Congreso porque no nos dieron quórum. Y ya nos pasó la semana pasada que cuando estábamos por votar las mismas leyes que pedía la oposición, aumento del mínimo no imponible y impuesto a las transacciones financieras, se levantaron y se fueron con la excusa, creo que era la aerolínea, no me acuerdo cuál usaron esta vez, hacía 3 o 4 semanas que había usado la de Nilda Garret, y vamos a ver, para votar una embajadora no, se dieron cuenta, nos contaron en un momento que éramos 35 y no 37, se levantaron y se fueron en un segundo y nos dejaron sin quórum y terminó la sesión. Entonces, en un momento como el actual, la presidenta necesita, para que el programa económico pueda seguir adelante, un programa económico que mira al mercado interno, que defienda el trabajo argentino, que nos defiende de la producción internacional, cuando ellos están dispuestos a malvender a precios irrisorios un conjunto de productos que no pueden colocar en sus propios mercados,
Nosotros necesitamos un Congreso que acompañe y profundice el proyecto que se inició en el 2003. Necesitamos realmente, no solo para la aprobación de este presupuesto, que quiero decirlo, tiene récord de inversión en vivienda, tiene récord de inversión en educación, tiene récord de inversión en salud, en ciencia y tecnología, tiene récord de inversión en ciencia y tecnología. Son todas medidas muchas veces a mediano y largo plazo, cuyo beneficio, ninguna inversión en ciencia y tecnología la vamos a ver al otro año. Pero estamos construyendo y colocando las bases de un país que tenga como horizonte la justicia social y la mejor distribución del ingreso y que para ello crezca. No a la inversa como ocurrió en la década del 90, la década del 90, que Pablo me corrija, hemos crecido en un promedio de cerca del 5%, sin embargo la desocupación pasó del 6% a cerca del 25% en el 2002. Bueno, no queremos un país donde las cifras a nivel macro den bien porque la gente viaja en micro. Queremos un país que la gente con lo cotidiano mejore su calidad de vida, como lo venimos viendo. El otro día leíamos en La Nación que había aumentado la clase media del 37 al 50%. Yo no podía creer, lo publica La Nación, lo mismo que después dicen que está en crecimiento. Yo fui el jueves el jueves fui a dar una charla en la Universidad de Belgrano y cuando me hacían pregunta económica lo que saqué fue el diario Clarín del mismo día, que decía, por ejemplo, que los bonos argentinos y el Merval crecieron mucho más que el dólar blue. No era que el dólar blue era lo que generaba en la Argentina la inflación y todo se regía en torno a los valores del dólar blue. No, los valores de las empresas argentinas hoy es récord del Merval, ¿no? Hoy también lo leímos en el diario, de IPF también. Entonces, realmente hay dos países, uno que está en el discurso y en los medios dominantes y otro país real, que tiene dificultades. Nuestro país real tiene muchísimas dificultades, que hay cosas que seguramente lo hicimos bien, hay que mejorar, seguramente también va a ser así, que en la economía todavía tenemos que apostar mucho más a la mejor distribución del ingreso, no cabe duda que es así y hay que todavía trabajar más en esa dirección, pero los únicos que lo podemos hacer somos nosotros, los que hicimos todo esto hasta acá, porque se trata de avanzar en la misma dirección. Los otros miran para atrás, los otros a través de una u otra manera van a volver a las políticas de ajuste, a las políticas devaluatorias, a las políticas que en Argentina repetimos muchas veces y nos fue mal. Por eso nos parece importante, insisto, no estamos votando el 2015. Lo que tenemos que discutir con todo el mundo, estamos votando el 2013. ¿Qué votamos en el 2013? ¿Cuáles son los diputados y senadores que van a votar las leyes? Es muy simple, hay que entrar a la página del Senado y ver qué leyes votaron ellos y qué leyes votamos nosotros. Bueno, es difícil ver que votaron ellos porque no estuvieron casi nunca, ¿no? Pero si hubieran estado, o las veces que estuvieron, ¿qué votaron? ¿No? Esto me parece que es importante, es un buen ejercicio para ver lo que viene al futuro. Quienes estamos acá, legisladores de la ciudad, senadores nacionales, diputados nacionales, nosotros no les quepa duda que vamos a estar siempre en la dirección que Cristina propone, que es la dirección de defensa de los intereses del pueblo. Así que pidiéndole disculpas y sabiendo que nos dejo en mejores manos que las mías para poder explicar los temas vinculados de la economía entre la ciudad y la nación, espero realmente que trabajemos acá intensamente al 27 de octubre para poder dar un triunfo que signifique que el camino que prometimos en el 2003 y que Néstor nos dejó en su legado una patria más justa, con más desarrollo, integrada en América Latina, y que Cristina sirva de base, lo podamos hacer realidad. Bueno, perdón. Muchísimas gracias a Daniel Silva, candidato a senador nacional por el Frente para la Victoria. Yo antes de darle la palabra a las compañeras y compañeros, quisiera decir que esta actividad es como un iceberg en el cual lo que estamos viendo, observando en este momento, es la presencia que agradecemos de todos ustedes. Pero, digamos, esto es el emergente de una tarea que las compañeras y compañeros que militan en este barrio, en esta comuna de la ciudad, que es difícil para el justicialismo, conducidos por Gabriela Castillo, por Adriana Comisuk, por César Brandón y seguramente por otros compañeros y compañeras que veo acá, Mónica Capano. Yo soy terrible para los nombres, pero bueno, siempre sé que voy a Susana Buceto, siempre voy a cometer un error desde ese punto de vista. Han desarrollado de ir a conversar con un volante específico, comercio por comercio, digamos, para movilizar la opinión
y esclarecer acerca de cuáles son los intereses que están en juego en esta coyuntura política electoral que es el 27 de octubre próximo. Entonces, ahora le voy a dar la palabra a la compañera Paula Español, candidata a senadora nacional, hoy es miembro del equipo económico y, bueno, como ya recién dijo Daniel, una compañera docente en la Universidad de Buenos Aires, que se caracteriza por su gran capacidad y vocación en los temas económicos. Muchas gracias. Hola. Sí, bueno, muchas gracias por la invitación, por el espacio a participar, porque estén todos aquí en esta linda tarde de primavera, finalmente. Voy a empezar diciendo que voy a tratar de ser breve, cosa que es garantía de que no lo voy a hacer, pero insisto, como Daniel sigo. Lo que pasa es que por suerte creo que Daniel hizo una buena introducción sobre los temas económicos en sí mismo, porque era básicamente desde donde a mí, cuando hablamos de economía de estos años y sobre todo hacia adelante de las conquistas, a mí me gusta poner el eje en un par de cuestiones que ya citó Daniel, o sea que van a ser las bases. Una, y sin entrar mucho en detalle, es el contexto internacional en el que está la Argentina y lo que está el mundo, en definitiva, porque eso explica muchas cosas, porque es fundamental ver los números de lo que sucedió en los últimos 2-3 años, sobre todo a partir de la expresión de la crisis internacional, lo que sucedió en Europa, lo que está sucediendo, no tenemos que verlo, y aparte nosotros sabemos lo traumático que es tener casi 25% de desempleo. Bueno, eso está sucediendo hoy en muchas economías europeas e incluso en economías fuertes como Alemania, en la cual viene a ganar Merkel. No sé con qué discurso tan claro puede hacerlo, porque es un discurso de ajuste, y Alemania también está pasando a tener una economía en recesión, mucho más leve por supuesto que el resto de los países. Pero digo, pasa en Alemania, Estados Unidos no termina de repuntar, China e India tienen tasas de crecimiento mucho más leves de lo que venían teniendo. ¿Qué es lo que hacen esto para nosotros? Es un contexto complejo porque nosotros obviamente le vendemos al mundo, entonces por un lado y complejiza el tema de las exportaciones, y además porque también es una cuestión importante el tema de las importaciones, porque como bien decía Daniel, hay saldos exportables en el mundo y entonces el sobrestock en el mundo que hay se quiere colocar en todos los países. Y la Argentina es un destino, y ha sido un destino muy interesante, porque otra de las cuestiones que nombraba Daniel es, llevamos 10 años de crecimiento a un promedio de 7%, cosa que hace que nosotros seamos absorbedores de importaciones de una manera importante, por lo cual es un mercado interesante para colocar mercaderías. Y aún así, en esta situación, la Argentina lleva estos 10 años, que lo más histórico no son solo los 10 años de crecimiento, sino que son 10 años de crecimiento con superávit comercial. El superávit comercial, sí, vender más de lo que compramos, tiene dos puntos claves. Por un lado, es generador de divisas, generador de los dólares, que es uno de los problemas que obviamente ha tenido con sus crisis del sector externo la Argentina a lo largo de su historia, y que entonces es histórico, valga la redundancia, que la Argentina haya podido tener este proceso de crecimiento con superávit. Entonces, por un lado, a nivel macroeconómico es importante, y a nivel microeconómico, que es sobre el otro que a veces se pone menos el acento, pero que también me parece que es importante ver lo que sucedió y ser conscientes, no solo para quedarnos ni en la década ganada ni en lo que hicimos, sino que esto sienta las bases para lo que queremos hacer y para lo que estamos haciendo en este momento y mirando hacia adelante. Entonces decía, por un lado, lo que sería la micro, lo que es la parte no macroeconómica y de dólares, es el hecho de vender más de lo que compramos, y sobre todo que lo que más haya crecido en nuestras exportaciones hacia afuera haya sido la industria, implica que nosotros lo que estamos haciendo es generar más trabajo. ¿Trabajo por qué? Porque exportaciones de bienes industriales es trabajo argentino. Entonces, en ese sentido, el balance comercial superavitario también tiene una faceta importante que implica haber administrado y seguir administrando el comercio para cuidar el trabajo. Y esto es también para derribar algunos mitos, como por ejemplo que nosotros todos solo tenemos un superávit comercial porque exportamos soja. Nadie va a minimizar la importancia del complejo sojero, ni a minimizar el hecho de que la Argentina exporta bienes primarios y bienes relacionados con el agro. Sin dudas, todo país que tenga recursos naturales exporta gran parte de sus recursos naturales. El desafío es cómo hacer para exportar otra cosa.
Y si nosotros vemos entonces qué es lo que exportó la Argentina en los últimos 10 años, o en todo caso, qué es lo que creció menos, qué es lo que creció más en este proceso de crecimiento de las exportaciones en general, lo que más creció fueron las manufacturas de origen industrial, lo que se lee que son las MOI. Y dentro de las MOI, las que crecieron de manera más acelerada son un conjunto de sectores que nos podríamos, digamos, que los llamamos sectores de mayor valor agregado, porque son sectores como el software, sector como los agroquímicos, como el sector farmacéutico, como equipamiento eléctrico, como maquinaria agrícola, que tuvo un salto de estar prácticamente en sus últimas, por decirlo de alguna manera. ¿No le sacamos el sonido a los celulares? Bueno, vos hablabas de la electrónica. Sí, pero yo también tengo 2 electrónicas en mi cartera. Pero no, lo que estaba diciendo es que es importante tener presente esto, porque estos sectores, yo hablaba de maquinaria agrícola y a veces suelo detenerme 2 minutos en el tema de maquinaria agrícola, porque que al campo le vaya bien, cosa que todos queremos que suceda y nadie está en contra de eso, no es garantía que a la maquinaria agrícola le vaya bien. Sí, por supuesto que el campo es un gran demandante y después nosotros también exportamos. Ahora, somos conscientes que el gran crecimiento de producción de granos que tuvo la Argentina en los 90 no vino acompañado de un crecimiento de la producción de maquinaria agrícola, sino de todo lo contrario. ¿Por qué? Porque para que haya un crecimiento de un sector, aunque esté vinculado al agro, si es un sector industrial, para que haya crecimiento de maquinaria agrícola, yo tengo que tener un modelo económico que fomente el desarrollo industrial, ¿sí? Y no un modelo aperturista como el de los años 90, porque si no al agro le puede ir muy bien, o en todo caso puede exportar mucho, pero lo hace con tractores importados y con sembradoras importadas. Entonces, en ese sentido, también hay que desmitificar un poco, decir si al campo le va bien, a la Argentina y a todos los productores que están ligados al campo le va bien. No es así, porque si tenemos una economía abierta y con un tipo de cambio apreciado, lo que vamos a tener son más bienes importados. Entonces, al agro le fue muy bien y a la maquinaria agrícola también, pero porque tenemos este modelo de desarrollo productivo que logró que se recuperen estas producciones. Entonces, cuando vemos qué es lo que vendemos mucha industria. 1/3 de nuestras exportaciones prácticamente más, 30, 34, 35, 33, va cambiando, es de manufactura de origen industrial, es decir, industria, y muchas con alto valor agregado. ¿Esto qué es lo que implicó a lo que hace al desempeño de la industria? Es que en estos últimos años la industria, por un lado, tiene 2 o 3 características que siempre las remarco porque marcan un antes y un después del 2003 a la fecha. Por un lado, la industria empezó a generar empleo de nuevo, no a tasas más elevadas, empezó a generar del 75 al 2001, de 1975 al 2001, la industria expulsó mano de obra sistemáticamente. Recién en el 2003 vuelve a crear empleo, de manera absoluta, no porcentual. Por otro lado, otra cosa importante que nos diferencia de los periodos previos es que nosotros exportamos no solo porque nos sobra, sino que el mercado interno creció y también crecieron las exportaciones. O sea que la industria fue capaz de dar una respuesta a un crecimiento de la demanda interna y externa al mismo tiempo, que también es otra cuestión importante a remarcar. Y esto se hizo, y esto tiene que ver entonces con desmitificar también con determinadas políticas económicas y con determinado proyecto de país que se tiene. Entonces, en ese sentido, además de las políticas que ya sabemos de protección a la industria, de fomento, hay un par sobre las que yo me quisiera detener 2 minutos para marcar cómo hay un cambio de enfoque en este proyecto político de lo que venía haciendo los 25 años previos, qué se está haciendo ahora y en todo caso después podremos ir discutiendo sobre muchos otros temas. Pero fundamentalmente lo que hace a la industria, hay un elemento fundamental, sobre todo para mejorar la calidad de los productos, para diversificar la producción y para tener más valor agregado en la industria, que es la inversión en ciencia y tecnología y la inversión en innovación. Que es una inversión que tiene que hacer tanto el sector público como el sector privado. La Argentina todavía tiene un porcentual, si se quiere comparar entre público y privado, es 2/3 invierte el sector público y 1/3 invierte el sector privado. En otros países, en general, esta ecuación es a la inversa, por lo cual todavía necesitamos fomentar un poco más la inversión del sector privado en ciencia y tecnología, pero en todo caso ha habido un incremento importante y desde el gobierno nacional hay una idea clara que la inversión en ciencia y tecnología tiene que tener además su correlato
en el sector productivo. Y por eso cuando se crea el Ministerio de Ciencia y Tecnología, se le agrega en el título innovación productiva. ¿Eso qué quiere decir? Que lo que le interesa a este gobierno y a esta gestión de la ciencia y la tecnología es vincularla con el sector productivo para que la inversión no quede en las universidades, sino que se vincule con el sector empresario y efectivamente puede dar incrementos de calidad, de valor agregado y de calificación de la mano de obra en el sector productivo y en la industria en particular. Y ese es el reflejo también de cada vez hay más acuerdos, más vinculaciones entre el sector privado, cada vez se dan más becas. Por ejemplo, es interesante el programa BECAR, que es uno de los programas que se está impulsando desde Jefatura de Gabinete, beca para que vayan a hacer estudios de posgrado y beca a personas que están en el sector industrial, o sea, que están en las empresas, no solo a personas que son doctorandos, becarios del CONICET y que se van a quedar en el sector de investigación, sino que mayoritariamente apunto allá profesionales que están trabajando en el sector productivo para que se formen, para que mejoren y vuelvan al sector productivo, que es donde necesitamos tener una inversión que nos permita ir diversificando, la famosa diversificación de la matriz productiva y que podamos exportar cada vez más industria y que ganemos competitividad de nuestros productos, no en base a devaluaciones, como muchos piden, sino en base a una ganancia genuina de capacidad competitiva. Y por otro lado, y último, con esto cierro también para dar lugar al resto de la mesa y sobre todo para que después tengamos la oportunidad de intercambiar, que siempre es el momento más rico de las exposiciones y no el inicio, que es el más aburrido. Y la segunda parte que a mí me interesa destacar con relación a qué ha hecho este gobierno y qué sigue haciendo y cómo sigue haciéndolo hacia adelante es la cuestión del financiamiento al sector productivo. En general, el financiamiento, si uno le pregunta a cualquier empresario, y acá algunos conocerán, serán o habrán escuchado, lo primero que le dice un empresario, ¿cuál es su problema? El financiamiento. O sea, tiene un problema de financiamiento para ampliar su capacidad productiva, para invertir, para mejorar. Siempre no hay financiamiento porque además, ¿qué es lo que sucede? Van a los bancos y los bancos no le prestan, o le prestan a tasas demasiado elevadas, compatibles con un proyecto productivo. Entonces, en ese sentido, digo, ha sido una demanda que traía sus tiempos y por más que ha habido diversas iniciativas, estaba el crédito al Bicentenario, también el Fondo de Garantía de Sustentabilidad del ANSES hace inversiones en sectores estratégicos y productivos y que si quieren después también podemos discutir, pero todas son ramificaciones y sobre todo en la economía lo podemos discutir si está bien que el Fondo de Garantía de Sustentabilidad le preste y haga otra cosa con la plata de los jubilados que pagar jubilaciones, que también es un discurso al que solemos enfrentarnos y que hay que tener en cuenta qué es el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, qué es el ANSES y por qué está bien que haga otro tipo de inversiones y no solo pagar las jubilaciones, eso lo podemos dejar para más adelante, pero en todo caso, además de otras iniciativas que ya venía viendo, hubo dos iniciativas claves el año pasado y que también me interesa remarcarlas porque tienen que ver con el poder legislativo y con la importancia no solo del Ejecutivo para hacer política económica, sino también su vinculación clave con el legislativo, que es en definitiva lo que se vota en este momento, y para que lo tengamos presente, porque si no muchas veces se piensa que solo hay que elegir de una manera clara y con idea de ejecutivo cada 4 años y que en el legislativo nos podemos dar la libertad de tener elecciones más laxas, y vamos a ver que se votan cuestiones muy importantes en el legislativo en materia económica. Una fue la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, que es una medida importantísima. Yo creo que muchos se preguntaron, ¿y a mí en qué me impacta? De hecho, siempre pongo el ejemplo, yo tuve que dar una charla que el título era el impacto de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central en las clases populares. Y la verdad que a priori uno podía pensar, y no sé qué impacto tiene. Bueno, solo para tomar uno y no tomar todos, pero principalmente el que a mí me interesa en este momento es esa reforma le dio las herramientas al Banco Central para regular aún más al sector financiero. ¿Qué significa regular aún más al sector financiero? Decirle, yo quiero que le prestes al sector privado una porción de tus depósitos y que se lo prestes a una tasa del 15%, 15,35 a 3 años en determinadas condiciones, porque si no el sector productivo no va a poder tomar ese crédito. Y además quiero que la mitad de ese crédito se lo des a las pymes. Todo eso que pudo hacer el Banco Central en un año implicó más de 32.000 millones de pesos destinados al sector productivo. Sí, y
Eso hizo que en 3 años pasemos de 1 punto del PBI al sector, de financiamiento del sector productivo a 3 puntos del PIB. Se triplicó en 1 año el financiamiento al sector productivo. Eso se hizo que gracias a las herramientas que se le dio al Banco Central para regular el sector financiero. Y una segunda medida también importantísima es en la reforma del mercado, como también a las aseguradoras se les dijo lo mismo. Hay una porción de todos los fondos que tienen que destinarlas al sector productivo. Eso, nuevamente, este año, en los primeros meses que lleva de ejecución, ya lleva otros casi 10.000 millones de pesos de créditos que van directamente a sectores estratégicos y productivos. Bueno, esas son las herramientas que se votan en el legislativo y que permiten seguir transformando la Argentina y que permiten transformar la Argentina en todas las áreas, y que esto también impacta, como me contaron en una radio, a Juanita de la Paternal, que ella o el marido trabajarán en una pyme que gracias a estos créditos puede ampliar su capacidad productiva, puede mejorar y puede seguir generando empleo. Entonces, estas son medidas que tomamos y que tomamos hacia adelante, no solo en la década ganada, sino en todo lo que nos queda por ganar. Y por eso remarco lo que decía Daniel antes de irse, de la importancia de las elecciones legislativas. Sí, que necesitamos un legislativo que acompañe al Ejecutivo para poder seguir dando muchas batallas que todavía nos faltan, sin dudas. Digo, solo nombro una de las cuentas pendientes, pero que hoy también está muy presente y que también hay que ver después que votan los otros legisladores, que es el trabajo no registrado. La Argentina todavía tiene 1/3 de su trabajo no registrado y se están tomando medidas. El Ministerio de Trabajo está tomando una serie de medidas ahora para poder profundizar la lucha contra el trabajo no registrado, pero tengamos presente que 2 herramientas fundamentales que se votaron en el Congreso para contrarrestar el trabajo no registrado, una fue la ley del peón rural y la otra fue la regularización de las trabajadoras, de trabajadores de casas particulares. Y en ese sentido veamos también qué votaron las personas que tanto se llenan la boca defendiendo al